uno empieza, pues siempre está en búsqueda de un estilo que lo caracterice. Esta búsqueda la hace uno a través de la historia del arte. ¿Qué siente con este día, que es un homenaje a toda su carrera? Unos nervios terribles de que es la hora del tequila y no puedo. Le vemos pronto, muchas gracias y felicidades. Pues sumando año con año, he tenido tiempo de ver muchas cosas. Hace bien poquito, a principios de mes, en el Museo de la UNAM tuve la oportunidad de asistir a la presentación de la exposición de la personalidad con la que hoy compartimos un minuto de su tiempo y de su espacio. Este es el taller de don Manuel Felguérez, uno de los artistas más importantes plásticos de México y del continente, y con quien tengo el inmenso placer de saludar. Muy buenos días, don Manuel. Bueno, pues muchas gracias. Es un placer estar aquí rodeados de tu obra y del espacio en el que Te trabajas. llaman JR, ¿no? Sí. JR al principio era una broma porque era uno de los personajes de la serie Dallas, ¿no? Entonces, bueno, JR. Soy José Ramón. Sí, eso sí lo sabía, pero oí que te llamaban tu ayudante. Pues aquí estamos con el maestro Felguérez para hablar un poco de su vida, de su trayectoria dilatadísima, exitosísima. ¿Cómo ha sido todo para un niño que nace en Valparaíso, Zacatecas, hasta llegar al día de hoy a la Ciudad de México, convertido en uno de los grandes hitos de la plástica continental? Bueno, yo siempre soy de los creyentes, vamos a decir, en el destino. Yo no busqué nada, pero me fueron cayendo en forma sucesiva acontecimientos que fueron un poco llevándome en este camino. Soy efectivamente de un municipio que se llama Valparaíso, pero no soy de Valparaíso, soy de una hacienda del municipio de Valparaíso. O sea que nací en hacienda y era hijo de hacendado. Como hijo de hacendado, en ese lugar de Zacatecas es donde se junta Durango, Jalisco y Zacatecas, pues nada más de pasadita fue la cuna del movimiento cristero. Después, bueno, había acabado la revolución y todavía nos tocó el agrarismo como movimiento. Entonces prácticamente vi en un lugar que de chico era muy conflictivo. Tan conflictivo, yo tenía, por supuesto, mi madre y 2 hermanos menores que yo. Entonces, cuando tenía aproximadamente 7 años, mi padre nos trajo a la Ciudad de México porque venía a pelear a ver si conseguía una cosa que se llamaban bonos de quién sabe qué agrario, como para, pues que unos bonos para compensar un poco las tierras que habían expropiado a favor del agrarismo. Llegamos aquí y él tuvo se enfermó y se murió antes de 1 año. O sea que qué bonos ni qué nada. Pero en cambio, mi madre con 3 hijos chicos le dio mucho miedo regresar. Entonces se estableció ella en la Ciudad de México. Por eso digo que es el destino. Si en esa circunstancia yo creo que yo me hubiera quedado en la hacienda y todavía andaría a caballo, creo. Seguro. Traería mi pistola de un lado, traería sombrero ancho,
Es decir, no tiene nada que ver a lo que yo estaba destinado, a donde fui a caer. Y sin embargo llegó a la ciudad, estudió con los maristas, fue Boy Scout. Sí, ya aquí pues había que estudiar y me mandaron con los maristas. Ahí acabé mi secundaria y después de ellos mismos había una preparatoria que se llamaba el Francés Morelos. Entonces estudié la preparatoria y fue lo más que llegué, porque antes se me ocurrió ponerme a pintar. Ahí está. Yo pensaba que primero había decidido escribir. No, he escrito a veces, bueno, te he publicado algunos cuentos y cosas, pero nunca con la intención de hacer literatura, por el gusto. Y a veces en relación al arte, en las épocas que fui investigador, pues tuve que escribir, bueno, tengo 2 o 3 libros publicados por la UNAM, pero son teóricos y en relación a las artes plásticas o al arte en general. Y hay un momento en el que estudia en la Academia de San Carlos y abandona. Como tú lo a dijiste, los 4 meses. como tú lo dijiste, fue un momento. Un momento muy breve, 4 meses. Y decide que se va de allí porque no está de acuerdo con... Porque primero ya mencionaste los scouts. Claro. Entonces con los scouts hacían una especie de olimpiada, la siguen haciendo, que se llama Jamboree cada 4 años. Después de la guerra era el primer Jamboree que se organizaba y fue cerca de París. Y con un amigo escritor que se llamaba Jorge Ibargüengoitia decidimos ir, en fin. Y de ese viaje yo estudié en la preparatoria pensando que iba a ser médico. Y después en el viaje de ver el arte, sobre todo, yo digo que tengo un nacimiento al arte, que fue entrar a Notre Dame cuando tengo 19 años y veo los vitrales y la música y todo. Entonces fue una emoción estética tan fuerte que fue como cuando me acerqué al arte, porque en el rancho no había nada, en mi pasado no había. Entonces fue una emoción. Fue un descubrimiento. Sí, eso. Después viajamos un poco y me tocó también, por ejemplo, conocer la Capilla Sixtina. Entonces digo que si mi nacimiento fue en Notre Dame, mi bautizo fue en la Capilla Sixtina. Acabé en Londres en una exposición de Turner que también me fascinó mucho y regresando le dije a Ibargüengoitia, agarré un papel y dibujé un dibujo del río del Támesis con el puente de Londres y todo eso, y una barcaza, inspirado en lo que había visto de Turner, y lo firmé. Eso fue el 12 de octubre de 1947. Y ese dibujo se lo enseñé y le dije, mira, ya soy pintor o ya soy artista. Por supuesto, él soltó la carcajada, una puntada, ¿no? Bueno, pero era en serio. Y él lo dice en un libro posteriormente, dice, tuve el privilegio de haber visto nacer una vocación, refiriéndose, o sea, que tengo testigo. Parece demasiado romántico, pero otra vez es el destino, porque primero la cosa de entusiasmarme con Europa y luego pues de enamorarme del arte, de verlo, no el arte
no la pintura y la escultura, sino el gran arte, como un resumen de muchos años de las cosas más importantes del arte. Entonces, pues ni modo. Pues claro, llego a México y lo primero ya comunico a mi madre que ya no iba a ser médico, que ahora iba. Bueno. ¿Se preocuparon? Bueno, siempre, nunca gustó porque ser médico en una familia es una cosa muy conveniente para la familia. En cambio, eso de que eres pintor y además con el desprestigio de la bohemia y todo eso, como que no gusta a las familias, ¿no? ¿Y de qué va a comer, además? ¿Y de qué va a comer? ¿Y quién nos va a ayudar? Claro. Nada, bueno. Entonces pasé ese mal paso y fui, y dije, si hay que estudiar en México, existe la carrera de artes plásticas. Y averigüé bueno, ya sabía, en la Academia de San Carlos. Fui a la Academia de San Carlos muy emocionado porque es un edificio muy bonito, además tenía reproducciones de las grandes esculturas griegas con la Victoria al fondo, en fin. Pero me pasó que las artes plásticas en ese momento que entré todavía recibían con secundaria. Entonces, en cierto sentido, yo era el grandote de la clase, lo cual siempre es muy molesto, porque les llevaba como 2 o 3 años a mis compañeros. De ahí me pusieron a todos a dibujar un jarrito, muy exigentes. El jarrito no está, es fuma. Me eché 2 meses para hacer el jarrito, digo, la clase. Pues hice un pensamiento muy rápido y dije, a este paso, para llegar a tener modelo desnudo, voy a tardar 40 años. Entonces no, y además como había estado en Europa y había estado en París, en ese tiempo Europa no es como era hoy, era 2 años después de la guerra. Eran países pobres, la gente era pobre. Entonces era otro mundo. Cuando yo estuve en 47, por ejemplo, nunca pude ir a un restaurante porque no había nunca, no alcanzaba el dinero para el restaurante, ya había muy pocos. Para ir a Roma, pues era en ferrocarril, pero no había de pasajeros, eran de carga. Y me acuerdo que colgábamos las mochilas por abajo del ferrocarril, etcétera, etcétera. ¿Para qué te cuento las miserias? Nada más como un ejemplo. En París la comida estaba racionada, en Francia. Entre otras cosas teníamos derecho a 50 gramos de pan a la semana. A la semana, la ración, es decir, era otra cosa, ¿no? Pero en cambio la arquitectura y el arte ahí estaban. Entonces dije, no, pues ¿qué me queda? Voy a trabajar y a conseguir dinero y me regreso a Europa. Y trabajé, ya es otra historia, pero no más de 1 año. Dije, no, ya me voy a como del lugar, ya me fui a como del lugar y acabé en Francia otra vez. Pero antes, maestro, yo he leído que no estaba muy de acuerdo con los métodos de enseñanza de la Academia San Carlos, que hablaban sobre todo de la pintura mexicana, Escuela Mexicana de Pintura, y no estaba muy de acuerdo. Bueno, en esa época no podía no estar de acuerdo porque yo no sabía nada. Te digo que había visto, entonces cuando lo de no estar de acuerdo ya es cuando ya tengo un lugar para poder demostrarlo. Pero cuando eres joven, ya andas buscando. La escuela mexicana por ejemplo, me gustó siempre mucho en esa época. Iba a ver los murales de Diego Rivera, claro, Educación, y el Palacio, y eso me gustaba también no era una cosa radical. Con la escuela mexicana, luego te cuento, sí
sí me tocó ser los que encabezaron el cambio. Bueno, pero ahorita estamos todavía atrás, todavía nos quedamos en... Te estaba yo contando. Estábamos de Europa. en la vuelta Pues a regresé Francia, ¿no? a París, me quedé ahí 2 años, tuve un maestro para mí maravilloso que se llamaba Satkin, era uno de los 2 o 3 más importantes escultores cubistas. Entré de plano en el medio de allá, los jóvenes, todos andaban buscando nuevas posibilidades de arte después de la guerra. Los grandes maestros durante la guerra se habían escapado, unos fueron a dar a París, aquí a México llegaron también algunos, pero el arte moderno se había interrumpido por la guerra. Los nazis crearon el arte nazi, los rusos el realismo socialista. Igual que mataban judíos, quemaban libros y quemaban cuadros modernos. En fin, había pasado esa etapa. Y entonces los jóvenes lo que más odiaban, de lo cual me contagiaron y sigo políticamente, es el nacionalismo. Entonces mi oposición a la escuela mexicana fue posterior, pero lo que más me molestaba era el arte nacionalista. Conociendo ya el fracaso de Alemania, Italia, Rusia, etcétera. Quiero decir, llegué con un espíritu diferente y un poco en esa época le llaman la época de las vanguardias. ¿Por qué? Porque todo el mundo andaba buscando y queriendo hacer cosas nuevas. Cuando llegué, pues eso era yo y tenía que seguir mi camino. Por lo tanto, la escuela mexicana pues no me parecía un horror por nacionalistas. Sí. Y no nada más nacionalistas. No por la parte estética, entonces, o formal de la pintura, sino por lo que representaba. El segundo defecto que tampoco nunca acepté es el populismo. Esas 2 características también me han definido políticamente toda mi vida. No, son 2 caminos que no me gustan en los gobiernos o en los países. Pues hay un montón de populismo en el mundo en estos momentos. Y ahorita aquí estamos entrando, vas a ver. Esperemos que no siga siendo sí, ese camino, ¿no? seguirá. Pero volviendo al arte y volviendo a la pintura, es un rompedor absoluto de la tradición artística. Dicen de usted que es el iniciador del arte abstracto en México. No soy yo solo, pero sí fui... Es un representante importantísimo. Uno de los primeros que empecé con eso. Obviamente, cuando llega uno haciendo rayitas y cuadritos, están haciendo obras que significan el trabajo del pobre, la transformación social y el campesino lastimado por todo eso, no fue mi mundo. Claro. Entonces yo empecé haciendo algo que evidentemente para lo que era el país en ese entonces, pues la mayoría de la gente más bien se reía. ¿Qué es esto? Me quieren tomar el pelo, ¿no? Pronto fuimos un grupo y ese grupo fue casualmente, porque esto era más chico y nos conocíamos todos, fuimos muy amigos de los escritores. Entonces, digamos, nos empezó a apoyar como grupo Octavio Paz, que siempre fue como un hermano mayor en cierto sentido. Y de los jóvenes, el crítico de la generación fue Juan García Ponce, que era también de los jóvenes. Te digo esos 2, pero yo iba a la cantina mucho con Rulfo, antes del Llano en Llamas, y antes de Pedro Páramo, en fin, hubo una gran relación. Y también en esa época, hablo del principio de los 50, antes, quién sabe qué se hacía en danza, pero se creó al mismo tiempo lo que se llama la danza moderna, que antes no había.
trajeron 2 o 3 estrellas americanas, bueno, a José Limón, en fin, muchas gentes. Y se creó la Escuela Mexicana de Danza. Por supuesto que éramos amigos también de los bailarines y eventualmente de las bailarinas más fácilmente. Nos llamaban a veces para diseñarles un vestuario o una escenografía. Qué bonito. El teatro también se transformó, digamos, llegó un momento que había 2 figuras como que eran los más llamativos en esa transformación. Por un lado Gurrola y la Casa del Lago, Casa Vera, que era de la universidad, en la cual Meche, mi esposa, fue directora de la galería de la Casa del Lago y además me nombró a mí su asesor. Todavía no era mi esposa, pero digo, de ahí venimos. Maestro, nos están haciendo señas, nos tenemos que ir a un corte y regresamos. Encantado de bailar contigo, sin descanso toda la noche. Continuamos con el maestro Felgueres. Maestro, ¿es limitante para el creador la adscripción política o el defender por encima de todo unas ideas políticas? Siempre creí que el arte, que no era la labor del arte, que ha habido muchos movimientos que siguen esa corriente de dar como de hacer política a través del arte. Creo que no es la función del arte y creo que sobre todo en los 20.000, 30.000 años de historia del arte no tiene ninguna de las grandes obras tiene un carácter político. Pero también es un decir, porque cuando ves que gran parte del gran arte ha sido religioso, sea budista o católico o lo que quieras, entonces ves que lo que permea el arte es la sociedad en que vives. Y se te tocó vivir en el siglo XIII, hacia románico, por si estás en el XIV ya te ibas al gótico. Una de las frases por las que definen ahora, que esto es reciente, pero a la generación a la que pertenecí le llaman la generación de ruptura. Viene de un pensamiento filosófico que Octavio tiene un muy buen artículo sobre que dice que nunca ha habido arte sin ruptura, no existe. Entonces ves que los tiempos cambian. Digo, siempre esto lo repito, ni modo, es que llegan los españoles y rompen con el arte prehispánico, rompen con el arte y además lo rompen. Llegan los españoles, empiezan con los barrocos y para que salga el churrigueresco ya acabaron con el plateresco. Pero bien los cambios sociales, de repente viene la independencia y la independencia hace cambiar a México y el arte que hacen ya no es el barroco, destruyen todo tipo de altares barrocos y empiezan a construir puro neoclásico. ¿Por qué? Porque la Revolución Francesa, el pensamiento que le corresponde, y en Europa producen el neoclásico, sobre todo tiempos de Napoleón y demás, y aquí en América empiezan también con esa clase de arte. Por ejemplo, el Caballito, la Escuela de Minería con Tolsá, gran parte de la característica monumental es ya de la época de después de la independencia. Y están muy contentos haciendo sus palacios cuando viene otro movimiento social que se llama la Revolución. Y evidentemente se deja de hacer eso, cambia la arquitectura, cambia la música y cambia el tipo de arte.
y hacen el arte que les corresponde a su momento. Claro. Nuestro pleito era porque como jóvenes el pensamiento también había cambiado, ya la revolución se les había olvidado en cuanto a sus características, y estábamos ya en un México que buscaba la modernidad. Empezó a salir la creación de industrias, el smog, a crecer todo, bueno, es otro. Entonces el arte que correspondía ya no era el de la escuela mexicana, ya era otro. Eso no quería decir que negáramos la calidad de los anteriores, pero ya no nos tocaba, ya era otra cosa. Y claro, había enfrentamientos, sobre todo en el aspecto crítico. Cada grupo tenía sus críticos. Aquí ya te mencioné algunos escritores que nos apoyaban. Ellos tenían a Raquel Tibol, Antonio Rodríguez, en fin, tenían también sus pensadores que defendían. ¿Y cómo se llevaban con no sé, con Siqueiros? Con Siqueiros te cuento una anécdota. Por un lado, que sí defendían un pensamiento político plasmado en sus obras. Alcanzó a ser compañero mío en la Academia de Artes. Y me acuerdo en esas épocas de enfrentamiento, un reportero de Excelsior me habla por teléfono. ¿Ya viste lo que dice Siqueiros? Que dice que el arte abstracto es basura. ¿Tú qué dices? Dije, no, Siqueiros es un mediocre. Entonces, 8 columnas de Excelsior, el arte abstracto es basura. Y luego en Últimas Noticias sale, Siqueiros es un mediocre. Bueno, ese pleito tan fuerte por abstracto y no, sabes que en Zacatecas hicimos, siempre menciono a mi mujer que me ayudó mucho, un museo que se llama de arte abstracto. Sí. Ahí, no hace mucho, hace como 2, 3 años, hicimos una exposición que se iniciaba con los recortes de periódico de esas 2 frases y expusimos 70 cuadros de Siqueiros abstractos. Entonces, toda la discusión en mucho era propagandística, pero había enfrentamiento, pero éramos amigos. Diego Rivera, antes de morir, le preguntan, maestro, ¿dónde ve el camino del arte mexicano? Y dijo, bueno, yo creo que está en Soriano, que era también de nuestro lado. Entonces, ellos también nos apoyaron, pero a la vez el juego de que nos atacábamos era un juego propagandístico, en el cual había cierta verdad que ya no queríamos y queríamos hacer otra cosa, y cierta mentira que era el pleito. El pleito fue, a esa altura, más bien fue amistad, pero tenían seguidores, y los seguidores que tenían sí se lo creyeron. Y entonces ellos son los enemigos. De nuestra edad hubo un famoso salón eso en el Museo de Arte Moderno, recién inaugurado aquí, en que el jurado, muy respetable, bueno, uno estaba Tamayo entre el jurado, porque críticos, y uno de los críticos jurado era Juan García Ponce. Resultó que el premio se le dio a Fernando García Ponce, abstracto, y el segundo a Lilia Carrillo, abstracto, y el escultor. Entonces se armó un escándalo de los grupos que seguían en la escuela mexicana, en que en la inauguración pues hubo golpes, se aventaban, se aventaba el whisky, en fin, un escándalo fuerte. Así como los seguidores de los equipos de fútbol. Sí, así. O ahora el Senado, ¿no? También acostumbran. En fin, hubo un escándalo de ese tipo. Entonces, la dirección de Bellas Artes decidió, para un poco arreglar las cosas, hacer una segunda exposición 2 años después,
que se llamó Confrontación 66. Y para ahí invitaron a 5 críticos de cada bando y 5 pintores de cada bando. Y teníamos que hacer una lista de pintores menores de 40 años para hacer una exposición. Y empezamos a votar, a pelearnos y todo. Creo que llegamos como a 50 pintores aceptados y con eso se hizo una exposición. Pero claro, que estaba dividido. Los que no estaban de acuerdo también hicieron todo género de protestas y acabaron subiendo los cuadros. Dijeron, bueno, ustedes también van a exponer, pero en el tercer piso a Bellas Artes. Entonces en la inauguración volaron 3 o 4 cuadros que aventaban desde arriba como protesta. Entonces ese es el cuento que hay de la confrontación entre escuela mexicana y lo que después se llamó ruptura. He leído que comentaba que en México se levanta una piedra y hay chapulines y pintores. Porque somos demasiados. Son muchos pintores. Sí. Es una cosa, es una profesión, digamos, que se antoja mucho, que no necesitas grandes estudios. Y para colmo hay uno que otro famoso que hasta se hacen ricos. Pues claro que es un atractivo total para los jóvenes. Claro. Entonces salen y salen y salen. ¿Y se persigue la fama cuando se empieza a pintar? Hay quien persigue el comercio, muchos. Claro. Vivir de eso. Entonces, gran parte del no arte son los que buscan el comercio. Te pongo ejemplos muy fáciles, sin decir nombres. De repente alguien hace retrato y lo hace muy bien pintado. Al ratito ya solo hace retrato porque tiene cola de gente que quiere el retrato. Y también viví un tiempo vamos a decir, en lugares como Puerto Vallarta. Hubo un pintor primitivo que se vendía mucho. Y entonces todos los pintores empiezan a hacer paisajitos con influencia de Vallarta. Entonces esos no hacen arte, ni el que hace. Es decir, el arte es algo que tiene que haber como la voluntad y es muy complicado. No es el oficio. Y hay una frase de Leonardo da Vinci que yo siempre he tomado como una de mis guías, que dice, el arte es mental, es decir, no es oficio, es cabeza, y es lo que te hablaba de un principio, de lo que es el espíritu pasado a la materia. No tiene nada que ver con la habilidad. Entonces en la escuela y en todos lados siempre hay unos, como digamos, habilísimos para hacer dibujo y lo que sea. Y entonces tú, y a la mera hora no existe. Pero ya no sigo con ese tema. Pregúntame otra cosa. Creo que nos tenemos que ir a un nuevo corte publicitario, maestro. Regresamos. Encantado de bailar contigo, sin descanso toda la noche. Continuamos con el maestro Felgueres. La verdad es que el estudio del maestro, que lo ha diseñado, es espectacularmente luminoso y llamativo. Enhorabuena. De todos modos, estábamos hablando de los inicios. Estábamos hablando de los inicios y me alcanzaste a preguntar mi trabajo de conejillo de indias. Bueno, es verdad porque cuando llegué a París, lo primero era conseguir dónde vivir y luego con qué comer, como cualquier ser humano. Y gracias a un apoyo de una señora X, me recomendó y fui a dar a un lugar elegantísimo, sonaba mi trabajo. Yo era sujet d'expérience
en el Laboratoire de Psicología de la Sensación, Collège de France. Entonces fui a dar al Colegio de Francia, a algún laboratorio, pero como sujeto de experiencia, como sujeto de experimentación. Mi trabajo, te lo resumo, era muy sencillo, era ocupar mi vista 6 horas diarias en lo que quisiera, escribir, dibujar, pero tener ocupada la vista. Cada media hora me hacían pruebas de cansancio visual y con eso cambiaban, un día era neón, otro día era azul, todo tipo de luces, y con eso hacían una estadística para ver qué luces debían de poner en todas las oficinas de Francia. Entonces, está bonito, ¿no? Sí. Digo, no era nada de llamar la atención, un trabajo normal y muy bonito. Para colmo, como para no que aún no le hiciera daño a uno, eran 15 días sí, 15 días no. Entonces, trabajo ideal. Entonces tenía 15 días para seguir pintando. Para seguir, pasear, para lo que quisiera. Y 15 días de ir a leer 6 horas diarias o a dibujar. Entonces, nunca he tenido un trabajo más ideal. Bueno, esa te la paro. Te hablabas también de que diseñé este estudio. Sí lo diseñé porque es que también otra de mis gracias es que como la mayor parte de mi obra, parte de la pintura y la escultura fue el arte público, me dediqué mucho a hacer paredes y esculturas grandes. A fuerza, cuando hago una esculturota, por ejemplo, ponemos como ejemplo la de Reforma y Avenida Juárez, el gran miedo es que venga un temblor y le caiga un pedazo de escultura, un coche, o mate 10 gentes. Entonces tiene que estar construida como debe ser. Por lo tanto, tengo que contratar calculista y velocidad de vientos, todo lo que hace falta. Quiere decir que a través de eso, de esa práctica, aprendí a construir. Entonces, cada vez que me ha hecho falta construirme, me construyo yo. Es decir, no presumo de arquitecto porque uno de mis principios en eso es que como siempre nunca tuve dinero para comprar terrenotes, siempre compré terrenitos y siempre he hecho torres. Entonces estoy lleno de escaleras por todos lados y nunca busco estilo, sino nada más utilidad. Niño, qué bueno que viniste de visita. Gracias, claro que sí. No te quise interrumpir, mi niño precioso. Me presento. Soy la esposa de... Soy la novia de JR. Nada más. Nada más. Esposa y novia. Esposa y novia, y estoy muy orgullosa de estar con usted, mi querido maestro Manuel Filgueres. Muy, muy orgullosa. Y quiero decirte que tienes unos ojos divinos, divinos. Mírame, se va a encelar. Déjalo, que sin cielo ni me pela. Y decirle que tenemos algo en común usted y yo. Usted nació allá por Zacatecas. A mí me dicen la marcha de Zacatecas. Porque porque estoy viejita, pero todavía me tocan. Y quiero hacerles una invitación a los dos. Para no hacerte quedar mal. Ay, muchas gracias. Les quiero hacer una invitación a los dos. ¿Qué les parecería si salimos al jardín? ¿Les parece buena idea, maestro? Sí, pero déjame acabar. Sí, cómo no. Al cabo, si me paso, me cortan y buscan tiempo para... No le corten al maestro, yo pago el tiempo. Usted hable lo que quiera, maestro divino. Los espero en el jardín, chamacos, con más café rico. Ándale, pues. Decía que una de las... eso explica eso. Pero otra cosa que quería como dejar constancia es que que el arte, otra de sus características es que es diacrónico, o sea, que siempre tiene que ver con su tiempo. Y es dialéctico, siempre tiene que ver con la sociedad que se construyó. Tú que sabes, has viajado y todo eso, por ejemplo, ¿cómo pudo haber existido Gaudí sin la sociedad catalana atrás?
Claro. Y Miguel Ángel sin los Borges, entonces siempre hay una relación estrecha. Cuando es arte de veras, tiene que ver mucho con la sociedad que se produjo. Y además es colectivo, es decir, en cualquier cosa, hasta en un cuadro, podría yo poner, igual que los cineastas que cuando terminan su película tienen que poner créditos. Y hay unos que hasta pagas o te sales porque salen créditos y créditos y críticas. No se termina. Entonces ves que el cine es colectivo, el teatro es colectivo, el arte es colectivo. Dentro de esa colectividad va todo. Aquí puedo decir de qué es lino, quién hizo el lino, en qué país, qué campesinos, cómo viajó a los que lo llevaron en el barco, los que los tejieron, los que los vendieron, los que lo prepararon. Es decir, es infinito los créditos que uno puede dar por esta cosa que el arte es. Y en esta colectividad es tan importante el que lo hace como el que lo ve. El arte no es arte si no tiene espectador, alguien que uno trata de decir algo, alguien que lo entienda. Entonces, claro, no es una cosa fácil. Pasa un tiempo entre que uno empieza y toda la vida va habiendo un diálogo con la sociedad de tal manera que cada sociedad, cada movimiento social hace cambiar el arte totalmente, como ya te dije. Entonces, eso de la fama no creo que nadie la busque, porque no se trata de eso, es como buscar el dinero en el arte, tampoco se trata de eso. Lo que pasa que perteneciendo a una sociedad hay grupos sociales que van como uniéndose y es el grupo social el que va diciendo este es más que este, en el sentido categorías. Lo de que me comparan, que pueden mencionarme en relación a Picasso y a Tamayo, digo, nunca ha habido ni competencia ni relación en lo que ha habido. Amistad sí y admiración mía hacia ellos porque fueron antes de mí. Igual que de repente voy y admiro a Uccello o a Miguel Ángel o Leonardo, por decir nombres conocidos. Igual, es decir, a Tamayo fue bastante amigo y él también no estuvo con nosotros. Él también estuvo muchas veces en esta casa y una de sus características es que veía muy bien los cuadros. Es porque mucha gente viene yendo y ni caso les hacen. Tamayo era sumamente cuidadoso en ver y amigo de toda la generación. En cambio él personalmente tenía un rencor total contra los famosos tres grandes. Cuando hizo su museo dijo, primero me muero a que entre aquí cualquiera de ellos. Tenía verdadero coraje. ¿Por qué? Porque se tuvo que ir de México por cómo le pusieron obstáculos. Y entonces Tamayo pasa 15 años en Nueva York, llega a ser muy conocido allá, alcanza precio, en fin, es primero reconocido allá y aquí ya. Ahora, por ahí podemos seguir. En cambio ahorita, ¿cuál es el pintor mexicano más conocido? Pues es Frida Kahlo, ni modo mundialmente, pero no tanto por cómo pinta, sino por su maravillosa biografía, que así empieza a ser conocida, y por todas las cosas de adelantarse socialmente en todo lo que ahora luchan las mujeres, la libertad, etcétera, etcétera. ¿Y hacia dónde va el arte, en el caso concreto mexicano? ¿Hacia dónde cree que se está orientando los pintores jóvenes? Tomo el hilo de lo que hemos conversado. Y si el arte es ruptura, el arte que hagan tiene que romper con nosotros. Yo soy prácticamente segunda mitad del siglo XX y brinco un poquito,
pero los que vengan tienen que ser otra cosa. Pero ya te marqué las diferencias con los movimientos sociales. Ahora es peor que nunca, porque todo lo que fue la mecánica, la revolución industrial, todo se acabó. Ahora pura electrónica. Entonces, es el pensamiento, es poco a poquito. Va a ser un cambio, está pasando ya, pero va a ser un cambio tan radical que no me lo puedo imaginar. ¿Y hay atisbos de ese cambio? De repente uno que otro, pero todavía no salen los grandes o todavía no hacen el gran grupo. Son puros ensayos. Y en los ensayos hay otro que dice, pues tal vez, y otros dicen, no, ya no pudo. Digo, pero que le hacen la lucha, sí. Incluso cambiaron el nombre y han aprovechado del nombre. El arte al que yo, de quien aprendí, del que formo parte en mi historia del arte o libros, es el arte moderno. Había muchos museos de arte moderno, de repente empezaron por ganar el nombre de arte contemporáneo. Entonces empezaron los museos a cambiar el nombre por arte contemporáneo, en que buscan exactamente apoyar estas nuevas propuestas. Ahorita el Tamayo así es, y otros se llama Exterés. Hay lugares en México que buscan lo nuevo y empiezan, y si los va uno viendo, uno pues que dice, a lo mejor, seguro no. Y empiezan a tener más precio que mi generación y viajar con toda facilidad, porque que ya expuso en el Pompidou y en arte moderno. Si empiezan con esta cosa de la globalización, ya no nada más es el público más o menos local, sino ya buscan mucho el arte internacional, empiezan a ser aceptados. Y hay lugares en que hay pintores maravillosos que nadie conoce, como en China, en Japón, también hay un boom. O sea, que estamos en un momento de cambio. Yo resulto absolutamente un clásico del pasado. Hasta ahí llegué, pero lo que viene va a ser diferente. Ahora, si yo soy clásico del pasado, ¿qué más quiero? Cuando me dicen el arte se acabó, digo, en plan de discusiones, le digo, qué bueno, porque si me toca ser el último. Bueno. Ahora sí, lo que quieras. Maestro, nos vamos a dar un paseo por el jardín. Sí. Continuamos con el maestro Felgueres en una mañana de invierno, pues con el cielo bastante claro y con un día estupendo en el jardín del maestro. Maestro, ¿qué se siente cuando comparan su obra con la de Picasso? Siempre pienso que es una broma, porque en arte, por lo mismo que ya medio te platiqué, considero que quien es producto de una serie, de una sociedad, y evidentemente que los tiempos de ellos o de los anteriores todos son diferentes. Lo único que podría decir es el que más me gusta. Podrías decirlo, aunque también no se lo creería, pero pero el mejor no se puede decir nunca, porque por ejemplo yo amo el arte en toda la historia. Y cuando voy a los museos me pico y voy viendo todo. Y siempre lo que más me ha gustado, siempre es lo más antiguo. Las Venus neolíticas que demuestran la fecundidad, eso me fascina. Y luego de repente un día vamos a dar a Egipto y te quedas con la boca abierta viendo las tumbas y las esculturas y los relieves tan finos, y vas a la India y te vuelves loco con los Shivas. Entonces cada lugar que vas tiene una personalidad que me sería imposible si me preguntas de todo lo que has visto en la vida, ¿qué te gusta más? No sé, porque
todo lo que me gusta lo admiro y lo pesco. Y entonces yo digo que uno es como un embudo. Si yo voy a un museo de un color, lo echo en el embudo y cuando estoy pintando digo, ese color que vi trato de ¿Y sacarlo. se acuerda de ese color? Sí, que ha y visto en ese trato de momento? sacarlo. Pero a veces no me sale. Y entonces si no, soy mediocre, no puedo, qué falta de... Y sigues luchando hasta que te puedes... Digo, cuando era más joven empezaba tratando de hacer un rojo, pero el que quería yo le faltaba un poco de azul, ya que no, es que también lleva un poco de amarillo, y acababa con unos cerros de pintura así, buscando, haciendo mezclas para darlo, y no le dabas. Pasan los años y pasas de ser aprendiz, oficial y maestro, por eso te llaman maestro, porque los de veras llegan a ser maestros. Y en esa maestría, esas cosas, como te digo, de un color y sacarlo, ya lo haces así casi con los ojos cerrados, porque ya aprendiste. La práctica. ¿Sí? Entonces va uno aprendiendo y esa cosa inevitable de que el arte como colectivo pertenece a una sociedad. Las sociedades cambian de tal manera que cada pintor tiene su personalidad diferente a la otra. Olga Les traje, Plana, perdón, nuevamente. les traje su cafecito, mi maestro precioso. ¿Nada Aquí más? está. Y galletitas. No, y le traje algo al José Ramón. Ah, Mira, bueno, mira, ingrato lo que te espera, mira nomás. Ya la ¿Sí? toqué porque ya... No, sí, usted toque lo que quiera, no hay problema. Oiga, maestro, venía yo para acá ahorita. Bueno, cuando me citaron, ¿no? Que vamos con el maestro, que me detiene un señor en la calle. Me dice, oye, ¿no querrás posar para mí, para un cuadro desnuda? Y dije, pues ya que ando en esto del arte, ¿verdad? Pues sí, le dije, una sí. vez, De sale. una vez, pues vale, dije. Y le digo, nada más, yo no soy modelo profesional. Me dijo, no importa, yo tampoco soy pintor. Bueno, maestro, fue un honor. Aquí les dejo su cafecito. Que Dios me los bendiga y te espero al rato, cochinoso. Con permiso, Pasa. con permiso. Bueno, entonces te digo, entonces no es comparativo, nada más es emotivo, porque a cualquiera, también es otra de las preguntas que hacen, ¿cuál es el libro que más te ha gustado? Digo, contéstame tú. Depende de en cada momento. Sí, es constante el cambio. Claro. Y yo voy a un museo y digo, este cuadro es no el que más me gusta, pero ¿cómo me gusta este cuadro? Vuelvo a los 6 meses y voy a buscar ese cuadro, pero ya me gusta más el de junto. Y cada vez que vas descubriendo nuevas cosas y la mente está en constante evolución. Y depende además, me imagino, del momento emocional en que se encuentra cada uno. ¿Vale? Ahora, también siempre lo considero una broma que le hago, por ejemplo, un nieto de mi esposa Meche, cuando era chiquito de 6 años, decía, a mí los pintores que más me gustan son Felgueres y Picasso. Entonces se reía uno. Ahora cuando se acuerda uno dice que es simpático, que chistoso, que bueno. Entonces ya cuando esto lo dice una gente grande, piensas, bueno, no ha visto lo suficiente, porque todavía cree que algo es. Ahora, el hecho de que guste lo que hago, nunca creo que sea verdad, por una razón. Muchos años he expuesto en miles de lugares y siempre termino un poco deprimido, porque en la exposición van 100, 200, 300 gentes, muchos son conocidos, todos se despiden de sí diciendo, te felicito, qué maravilla de exposición. Te lo dicen mucha gente y dices, ¿hasta qué punto? Más bien dices, es cortesía. Entonces a veces confundes. Y luego hay unos de veras que para colmo lo demuestran de la manera más obvia del mundo. Oye, quiero comprarte un cuadro. Dice, ya le gustó. Ese es el punto entonces. Ya le gustó. Y luego cuando vienen,
pues se les enseña lo que hay, como cualquier mercancía, porque ya pasó uno del hacer a otra cosa. Me gusta muchísimo más que me vendan a través de la galería. ¿Sí? Me da una vergüenza tener al cliente presente. Entonces, para colmo, suelto a Meche tú dile. Y entonces, pero una cosa que siempre me preguntan, de tu obra, que lo que está aquí, ¿cuál te gusta más a ti? Digo, es la única cosa que no me pueden preguntar, porque cada uno al hacerlo fue el que más me gustó. Entonces siempre... En cada momento. Cada momento, entonces no puedo decirlo con sinceridad. Como los hijos, ¿no? Sí, como los hijos. Si este es mejor, quiere decir que el otro es menos bueno, y si este es mejor, entonces es difícil decir cuál es el que menos te gusta, pero igualmente imposible. ¿Cuánta obra habrá hecho a lo largo Pues de yo su calculo carrera? que en general a los cuadros, nada más a los cuadros les pongo Número. firma y fecha. Entonces, no sé, pero más o menos el promedio de cuadros son entre 20 y 30 al año. Bueno, entonces eso multiplícalo por 70 años de profesión. Son 2000 y pico. Sí, pero además la escultura, además la gráfica, que es horrible porque de cada una haces 30 o 50 y haces 3 o 4 gráficas. Y además la obra pública, entonces todo junto calculo que fácil entra entre 3.000 y 4.000 obras, Pues mezclando todo. claro, claro. Es usted pionero también en la utilización de las computadoras en la creación de arte. ¿Cómo fue el inicio? Fue como todo, era yo maestro en San Carlos, y estaba dura la cosa, porque para poder sacar lo que necesitas para vivir, tenía yo que dar 38 horas a 36 horas a la semana, que se llama la plétora. Entonces son 6 o 7 horas diarias de maestro diario. Claro que hay vacaciones, pero quiero decir, era muy duro. Entonces, obviamente que para dar clase se la pasa uno leyendo teoría del arte, porque tienes, diferentes autores, diferentes temas, tienes que estar entonces eso te da fuerza, cierta intelectualidad, porque tienes que buscar el tema para cada clase. Logré, porque era parte del consejo técnico, que me dieran permiso, no yo, con otros 2 maestros, que nos dieran permiso de investigar 10 horas a la semana. Si eran 30 y tantos, que nos dieran 10 para investigar. Y entonces, al día siguiente que llegué a San Carlos, lo que me encontré lleno de mantas, en que la principal, para que veas el tono, decía maestros investigadores, maestros aviadores. O sea, ¿por qué? Porque la mayoría de los maestros pues, les molestó, porque a estos y a nosotros no. Entonces pusieron eso, el consejo técnico anuló el permiso. Y en ese momento el director de difusión cultural de la UNAM, que era un poeta, ya ves que Nuño, ¿cómo se llama? Bueno, era poeta, nos mandó llamar y nos dijo, una escuela universitaria que se niega a la investigación, Bonifaz Nuño, no es digna de ser una escuela universitaria. Así es que vénganse para acá y tiempo completo desde hoy en investigación. Caramba. Bueno, entonces era una cosa inusitada.
y cada quien buscó cómo acomodarse, y yo pedí ir a un instituto que se llama de investigaciones estéticas. Ya en investigaciones estéticas llegué, vengo de, bueno, ya con la orden de Bonifaz de darme un puesto. Entonces la primera pregunta que me hicieron, muy lógica, dime tu programa de investigación, ¿qué vas a investigar? Y dije, hijo, no había pensado. No tenía pensado nada todavía. No. Entonces dije, mañana te digo. Y puse a piensa a ver. Y en ese momento empezaban a ponerse de moda las computadoras. Todavía no había pantallas. Era la IBM como roperos, en que metía uno tarjetas cuando estaban en tarjetas. Entonces dije, si lo que yo enseñaba era composición, la geometría era una base, si la geometría es una parte de las matemáticas y este aparato sirve para resolver a gran velocidad todos los problemas matemáticos, voy a trabajar geometría con la misma idea. Entonces ya puse mi investigación, iba a ser con la computadora para hacer un programa relacionado con la geometría. Ya me dejaron pasar, me dieron un pase para la computadora en la universidad, tenía yo derecho los miércoles a las 6 una hora, y tuve que empezar, a veces llegaba y estaba cargada y no entraba el programa, en fin, a sufrir en mi lucha con la computadora, pero en fin, aprendí un lenguaje que se llama Fortran para comunicarme con las tarjetas, y tuve que hacer un programa de dibujo en que los círculos me salían llenos de rayitas, en fin, pero empecé. Luego de repente ya llegaron 2 pantallas a México, una para el Seguro Social y otra para el Instituto de Matemáticas. Y la tercera, que fue ya para la universidad, me tocó empezar a trabajar. Escribí otro libro que se llamaba El Espacio Múltiple, que es pura teoría y lo que sea. Pero cuando ya empecé con esto, tuve la suerte que me dieron la beca Guggenheim, en que uno escoge, haces tu programa y dices dónde quieres gozar la beca. Y pedí ¿cómo se llama? Harvard. Y fui a dar a Harvard y también iba al MIT. Llegando a Harvard el primer día tenía yo un cubículo para mí solito con una pantalla más grande que las que había aquí, 24 horas al día. Bueno, muy merecido. Con eso, yo un amigo, va a decir, no sabía de matemáticas suficiente, un amigo ingeniero muy bueno para el cálculo, trabajaba como director de una compañía que se llama American Electric Power, que era la que surtía todo Nueva York de luz. Pues imagínate, ese era mi socio, me ayudó muchísimo. Y un día, después de un año estar, expuse en Harvard ya resultados de esto. Ahorita en la exposición está una máquina, una pantalla que saca geometría a mi manera, porque nada más el programa era nada más para mí. Lo alimenté con un resumen de 25 años de mi forma de componer. Entonces, pero empezó para inventar un cuadro, una escultura. Te hablo de antes, me tardaba yo lo menos 15 días, un mes, haciendo dibujitos, hasta que encontraba una nueva idea. La computadora me daba un nuevo dibujo perfectamente dibujado en un plotter, un rollo de papel con una plumita que pinta así perfecta a la velocidad de una nueva forma cada 11 segundos. De cada forma tenía yo el sistema anterior, que era transformarla a tercera dimensión. Y entonces de cada obra hacía yo pintura, escultura, grabado, todo. Y entonces todavía me sobró tiempo entonces como ejercicio,
metí un programa de optimización, que si yo le pedía a la máquina, dame 100, y me pasaba mucho tiempo nada más viéndolo y luego calificando. El que más me gustaba sensiblemente era este. Entonces le ponía 10, 9, 8, 7. Lo volví a alimentar la computadora y la computadora iba como acercándose cada vez más a mi sensibilidad. Entonces, en vez de enseñarle lenguaje artificial o inteligencia artificial, aquí era sensibilidad artificial, el juego. Entonces, cuando la primera vez lo corrimos, era en estas oficinas de esa compañía, en Broadway 1, una gran ventanal con 5 gentes vestidas de, señores, muchachos, vestidos de azul cielo, que eran los que manejaban todos los equipos. Entonces, a través de un vidrio pusieron y empecé a ver que salían los dibujos estos a esa velocidad. Entonces, fue un éxito. Después puse en Harvard lo que salió en algunas revistas de allá, pero esa es mi gracia de esa investigación, que prácticamente está incluida en todo lo que hago. Hasta, bueno, terminé, hice bastante obra ahí, y en los 80, esto fue en 75, en los 80 le dije a Meche, voy a cerrar la computadora y nunca más la vuelvo a usar. ¿Desde entonces? Desde entonces. ¿Por Te qué? voy a dar la razón. Porque como que ya me era tan fácil y tan predecible que se me quitaba la emoción que implica cada obra. Ahí cada obra es una aventura. Es como subir a una montaña que tienes que resolver. Y siempre empiezo y nunca sé dónde va a acabar. Entonces todo el recorrido, el tiempo de hacer la obra es emocionante. A veces fallo y sufres y te enojas, y a veces hasta que te sale, hasta que llegas a la cima. Y a la siguiente otra vez no sé qué hacer. Bueno. Todo el proceso creativo. Entonces te parto de lo que, bueno, todavía los últimos tiempos he trabajado con otra teoría que me inventé. A ver si te lo logro explicar. Dije, el arte es creación. Hablando de creación, ¿quién es el máximo creador? Se supone que Dios, ¿no? Claro. Bueno, ¿y qué creó? El universo. Entonces dice la Biblia, en el principio era el caos. Entonces, una vez que existe el caos, la nube, lo que sea de la explosión, nace con una cantidad de reglas estrictas, como la gravedad y demás, que hace que lentamente el universo y su movimiento se vayan ordenando. Entonces, mi juego fue crear desórdenes en vez de crear órdenes, lo cual es más, crear el caos, lo cual es dificilísimo, mucho más que el orden. Pero cuando logro algo caótico, el trabajo sigue en ordenar ese caos, hasta que me sale un equilibrio que digo, ya está, esto ya se ordenó. Pero es constante porque nunca es el mismo orden, sino cada caos o cada diferencia te crea nuevas opciones y nuevas obligaciones. Entonces ese es mi juego de creación. Le sigo sintiendo tremendamente apasionado por el arte, por su arte, por el trabajo. Eso sí, no he parado, siempre me es emotivo, siempre es lo que más me gusta, siempre estoy, te digo, pasando periodos de que no sale y que son angustiosos y que dices, ya no puedo. Entonces lo que temo, la muerte me da lo mismo, pero lo que temo es la enfermedad que te deja tonto, es que te quedas y ya no puedes hacer nada. Entonces sí, esa es la verdadera muerte. Esperemos que eso no llegue nunca, maestro. Una cosa muy importante, ¿cree que habrá un momento en el que un robot, un humanoide, sea capaz de pintar con la sensibilidad con la que puede hacerlo un humano? Sí, pero necesita un humano
que programe el robot. Y si lo enseña a decir, yo con todo lo que sé, por ejemplo, esto que te digo de la geometría, es infinita, Sí. porque también entra el factor casualidad y una serie de cosas. Yo puedo, puedo con la máquina, puedo producir 5, 10,000, 15,000 obras diferentes. ¿Qué necesitaría para hacerlas? Tener un ejército de pintores y a cada quien darle su papelito, horas este, que ya está creado, ya está inventado. Entonces, yo me muero y puede seguir saliendo mi obra si alguien la maneja, si alguien aprieta el botón, pone el papel y sigue. Entonces, es un sistema y es un sistema combinatorio. Por lo tanto, puesto que por ponerte un ejemplo, tú que sabes de música, la combinación de do, re, mi, fa, sol, es decir, toda la música que se ha hecho desde el principio de la humanidad hasta ahorita está hecha de la combinación de esas de 8 notas, ¿o no? Sí. Por lo tanto, si yo tengo 8 formas geométricas, puedo combinar mi vida y todas las vidas que, variando, porque hay la sensibilidad que va haciendo el programa de órdenes y el decálogo de comportamiento y el dogma de cada quien. Entonces cada individuo es diferente y produciría diferente. Apasionante momento en el que prácticamente de ciencia ficción las máquinas o los humanoides o los robots dirigidos por el creador serían capaces de seguir prolongando la vida artística del que los ha diseñado. Muchísimas gracias, maestro. Ha sido un placer estar con usted, que nos haya concedido este tiempo. Gracias, hasta siempre y por muchísimos más años con nosotros y creando. Claro que sí, ha sido un verdadero honor, maestro, estar con usted. Yo ahorita que decías de las computadoras, mi niño, mi mamá me dijo, regálame una computadora. Le digo, ¿para qué? Me dice, para platicar con mis amigas. No, pues te regalo una cuija. Le digo, o sea, mi niño ha sido un honor. Muy buena idea. Un honor. Aquí hasta la cocina en el día de hoy. Muchísimas gracias, maestro. Dios nos lo cuide mucho. Gracias a ustedes, a todos. Al contrario. Ya tiene Gracias especial. por su tiempo. Gracias, maestro. Gracias.